Ese martes llegué a casa con una bolsa de tela colgada del brazo y el corazón tranquilo, como cualquier tarde sin nada especial. Venía del mercado. Jitomates, epazote, unas naranjas, cosas sencillas. Empujé la puerta con la cadera como siempre, porque esa manija lleva meses flojeando y nadie la ha arreglado. Y lo primero que escuché fue una voz que no reconocí. Una voz de mujer, hablando desde mi cuarto. Me detuve en el pasillo, la bolsa todavía en mi brazo, y yo ahí, quieta, escuchando. Mi yerno Aurelio hablaba en ese tono suyo de siempre, ese tono que usa cuando está vendiendo algo, cuando quiere convencer a alguien de que una cosa mala es en realidad una buena idea. Lo reconocería dormida. Caminé despacio hacia el fondo. La puerta de mi cuarto estaba abierta de par en par. Aurelio estaba parado junto a mi cama con los brazos cruzados y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, mostrando el espacio como si fuera un departamento en renta, señalando el ropero, la ventana, el rincón donde tengo mi mesita con mis cosas. Y junto a él, una mujer que yo nunca había visto en mi vida miraba todo con esa expresión calculadora de quien está midiendo metros con los ojos. ¿Me vio? Aurelio también me vio, y no cambió de expresión. Me dijo, con esa naturalidad que todavía me deja sin palabras cuando lo recuerdo, que ella era Pilar, que estaba interesada en el cuarto, que ya era momento de hacer rendir mejor el espacio de la casa. Sentí que el suelo se volvía de agua. Volteé a buscar a mi hija Marcela. Estaba en el corredor, unos pasos atrás, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el mosaico del piso. No en mí, no en su esposo, en el suelo. Y en ese instante, algo dentro de mí que llevaba mucho tiempo dormido despertó, no con rabia, con una calma que me asustó un poco por lo clara que era. Sonreí, saqué mi teléfono, busqué un número que llevaba semanas guardado sin haberlo marcado, y lo marqué. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, tocaron la puerta, y la cara de Aurelio cuando abrió, esa cara no la voy a olvidar mientras viva. Pero para que entiendan por qué sonreí en lugar de llorar, necesito contarles quién soy, cómo llegué a ese cuarto, y lo que construí en silencio durante meses, mientras nadie me miraba. Me llamo Lorena Castillo. Tengo 59 años, y esta es mi historia. Soy viuda desde hace 4 años. Mi esposo Gilberto era un hombre tranquilo, de los que no hacen ruido, pero que cuando están, uno lo nota. Murió despacio, minimizando cada síntoma, diciendo que era cansancio, que ya se le iba a pasar. Cuando aceptó ir al médico, ya era tarde para muchas cosas. Lo cuidé hasta el final, con lo poco que teníamos y con todo el amor que me quedaba. Gilberto y yo habíamos construido una casita pequeña en una colonia que no era bonita, pero que era completamente nuestra, sin lujos, pero con el título en orden y sin deudas. Cuando él se fue, esa casa fue lo único que me quedó. Marcela, mi única hija, ya llevaba 3 años casada con Aurelio y vivían a 20 minutos de mí, en una casa rentada que siempre les pareció cara, pero que Aurelio insistía en mantener porque le gustaba el barrio. Yo los visitaba seguido. Me conformaba con verla bien, con tomar café en su cocina los domingos. Las madres aprendemos a conformarnos con menos de lo que quisiéramos, y lo llamamos amor. Un día, Marcela llegó con los ojos brillantes de un llanto que estaba aguantando con todo el cuerpo. Me dijo que tenían problemas, deudas, que Aurelio había firmado cosas que no debía haber firmado, que les podían quitar lo poco que tenían. No terminó la frase. No necesitó. Vendí mi casa en menos de un mes. Les di el dinero sin condiciones, sin guardarme nada. Con ese dinero pagaron las deudas y compraron la casa donde vivían, que el dueño andaba queriendo vender. Pero aquí, por razones que algo en mí insistía en sostener, pedí que el nombre en los papeles fuera únicamente el de Marcela. Aurelio frunció el ceño un momento.
pero el notario ya había levantado los documentos así. La casa quedó a nombre de mi hija. Y yo me mudé al cuarto del fondo, ese cuarto pequeño que Aurelio llamó con una sonrisa que entonces no supe leer, tu espacio, como si me estuviera haciendo un favor enorme. Creí que sería temporal. Pasaron 16 meses. El cuarto del fondo era pequeño. Cabía una cama, un ropero angosto, mi mesita y el espejo con marco de madera pintado a mano que fue de mi mamá. Lo único que tenía de ella, aparte de la memoria. En esa mesita puse la fotografía de Gilberto de cuando todavía estaba sano, con esa sonrisa ancha de las mañanas. Y una veladora que encendía los jueves, porque ese fue el día que nos conocimos, hace más de 30 años. Era mi cuarto, el único rincón donde podía cerrar una puerta y saber que lo que estaba adentro era mío. Desde ahí fui viendo lo que pasaba en esa casa. Al principio creí que lo estaba imaginando. Me lo dije muchas veces para callarme a mí misma, pero los meses confirmaron lo que el instinto ya sabía. Aurelio decidía qué se comía, cuándo se apagaban las luces, quién podía entrar y quién no. Marcela dejó de salir con su amiga Valentina. Primero porque Aurelio decía que llegaban muy tarde, después porque directamente le decía que no. Con esa calma suya que no levanta la voz, pero pesa en el aire como una piedra. Marcela dejó de manejar su propio dinero. Aurelio administraba todo. Decía que así era más ordenado, que él tenía mejor cabeza para las finanzas. Y Marcela fue cerrando ventanas una por una, sin hacer ruido, hasta que un día ya no recordaba cómo era el aire de afuera. Hasta que una tarde Aurelio salió y nos quedamos solas en la cocina. Marcela se desmoronó. Lloró como no la veía llorar desde que era niña. Me dijo que tenía miedo, que Aurelio se ponía de un modo que la asustaba, que a veces no reconocía su propia voz cuando hablaba. Lo decía en voz muy baja, mirando la puerta cada 2 frases. La abracé, la dejé llorar y guardé cada palabra en el lugar más seguro que tengo. Una semana después, Marcela me dijo que había exagerado, que estaba bien, sin mirarme a los ojos, con esa voz plana de quien repite lo que alguien más le escribió el guión. Supe que alguien le había dicho que cerrara esa ventana otra vez. Fue entonces cuando empecé a construir algo en silencio. Empecé a anotar fechas, palabras exactas, situaciones con hora y lugar. Lo escribía en un cuaderno pequeño escondido entre las páginas de un libro viejo de recetas que nadie más tocaba. Aprendí a tomar fotografías con el teléfono, de cosas que otros no verían como evidencia, pero que contaban una historia. Y un día me acordé de doña Patricia, trabajadora social que vivía a 3 cuadras, y llevaba años acompañando a familias en situaciones que yo empezaba a reconocer como parecidas a la mía. La busqué un martes por la mañana. Le conté todo, con nombres, fechas y palabras exactas. Doña Patricia me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, me dijo algo que cambió la manera en que veía lo que estaba viviendo. Me dijo que lo que yo describía tenía un nombre, que el control que Aurelio ejercía sobre Marcela, sobre su dinero, sus relaciones, su propia percepción de la realidad, era violencia, no de la que deja marcas visibles, de la que borra a la persona por dentro. Me dijo también que para que una denuncia prosperara, necesitábamos algo concreto, un hecho reciente, visible, documentado, que los patrones que yo describía eran reales y graves, pero que un juez necesitaba un ancla en el presente. Entonces esperé, no porque no tuviera razones, sino porque sabía que Aurelio, con esa arrogancia tranquila que lo caracterizaba, tarde o temprano cometería un error que nadie pudiera ignorar. Lo que no imaginé es que ese error llegaría de la manera en que llegó. Esa tarde, parada en el umbral de mi cuarto con la bolsa del mercado en la mano, mirando a Aurelio mostrarle mis cosas,
a una desconocida como si fueran parte de un inventario, sentí esa ola. La conocía bien. Esa ola de humillación caliente que sube desde el pecho y llega a la garganta, y que una aprende a reconocer antes de que reviente. La había sentido muchas veces en esa casa, cuando Aurelio tomaba decisiones sin preguntar nada, cuando hablaba por encima de lo que yo decía, cuando miraba hacia otro lado cuando yo entraba a un cuarto, con esa indiferencia que no necesita insultar, porque ella sola ya humilla suficiente. Pero esta vez, debajo de la ola, había algo que no estaba antes, algo sólido, construido con paciencia durante meses que Aurelio no conocía y nunca imaginó. La mujer que estaba en mi cuarto no me miró cuando me vio en el umbral. Entró con la naturalidad de quien ya lo siente suyo. Aurelio me explicó con una calma que heló el pasillo que el cuarto lo necesitaban, que mientras tanto podía quedarme en la sala unos días mientras buscaba otra opción. Como si yo fuera un mueble que se mueve cuando estorba, no una persona con historia, con derechos, con una vida entera que merecía al menos una conversación. Busqué a Marcela con los ojos. Estaba en el corredor, mirando el suelo, no a mí, no a su esposo, el suelo. Esa imagen me dolió de una manera que ninguna palabra alcanzará a describir. No fue lo que Aurelio dijo lo que más me afectó. Fue el silencio de mi hija. Respiré profundo, una sola vez, y sonreí. No una sonrisa de rendición, una sonrisa real, de las que nacen cuando la certeza llega y nadie puede quitársela. Vi la confusión pasar por la cara de Aurelio. No era lo que esperaba. Esperaba que llorara un poco y cerrara la puerta. No esperaba esa sonrisa. Saqué el teléfono con calma. Busqué el número que llevaba semanas guardado. Lo marqué. Cuando contestaron al otro lado, dije solamente que ya era el momento, que mañana, por favor. Colgué. Guardé el teléfono. Tomé mi bolsa con las 2 manos. Entré a la cocina. Saqué los jitomates, el epazote, las naranjas. Puse el comal a calentar. Me moví por esa cocina que me sé de memoria, cada cajón, cada tablón que cruje diferente, en un silencio que se fue instalando detrás de mí como una presencia, porque hay silencios que gritan más que cualquier voz alzada. Y el mío esa tarde era el más ensordecedor que yo había producido en toda mi vida. Aurelio se quedó parado en el marco de la puerta unos instantes. Lo sentí ahí aunque no lo mirara. Buscaba en mis movimientos alguna señal de lo que estaba pensando. No le di ninguna. Escuché cómo le susurraba algo a la mujer. Ella recogió su bolsa y salió sin mirarme. La puerta se cerró. Aurelio no volvió a la cocina esa noche. Pueden imaginarse lo que ocurrió cuando llegó la mañana siguiente. No se vayan, porque lo que pasó a las 9 de la mañana del miércoles fue algo que ninguno de nosotros olvidará fácilmente. Esa noche no dormí mucho, pero tampoco me importó. Me levanté antes del amanecer. Me lavé la cara con el agua fría de siempre. Me preparé un café y me lo tomé de pie junto a la ventana, mirando el patio donde Marcela tiene sus macetas medio abandonadas, viendo cómo la madrugada se convertía en mañana. Pensé en Gilberto. ¿En qué diría si pudiera ver este momento? Era un hombre de pocas palabras, pero las que decía valían. Creo que habría puesto la mano en mi hombro, que era su manera de decir todo lo que las palabras no alcanzan. Lo extrañé como se extraña a alguien cuando una está a punto de hacer algo difícil y querría no hacerlo sola. Pero estaba sola y aún así estaba lista. Saqué la carpeta de debajo de mi colchón y la sostuve un momento con las 2 manos. Era de cartón café, de las sencillas, sin nada especial por fuera. Por dentro guardaba meses enteros, fechas anotadas con letra menuda, conversaciones transcritas de memoria, fotografías tomadas con el teléfono,
A las 9 en punto, el timbre sonó. Escuché los pasos de Aurelio atravesando la sala, el ruido de los seguros, la puerta abriéndose, y luego el silencio. Ese silencio particular que se produce cuando alguien abre una puerta esperando algo ordinario y se encuentra con algo completamente distinto. Me asomé al corredor con cuidado. Aurelio estaba parado en el umbral, todavía en pijama, con el café en la mano y el cabello revuelto, mirando a las dos mujeres que estaban frente a él con una expresión que yo nunca le había visto. La expresión de quien no sabe qué cara poner. Doña Patricia, con su saco oscuro de siempre y su propia carpeta bien organizada bajo el brazo. Y junto a ella, la agente Romina Vega, de la Unidad Especializada en Violencia Familiar, con su placa visible en la solapa y los documentos en la mano, con esa postura de quien tiene toda la autoridad de su lado y no necesita alzar la voz para que se note. Doña Patricia habló primero. Le dijo que venían en el marco de una investigación en proceso, que necesitaban entrar, que traían la documentación correspondiente. Aurelio intentó cerrar la puerta. No lo logró. La agente Vega extendió el brazo con una calma absoluta y le explicó que el proceso estaba formalmente abierto y que obstruirlo tendría consecuencias adicionales. Aurelio retrocedió un paso, solo uno, pero ese paso lo dijo todo. Marcela apareció en el corredor detrás de él, envuelta en su bata, con el cabello suelto y los ojos entumecidos del sueño, mirando a las dos mujeres sin entender qué pasaba. Me buscó con la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Salí de mi cuarto despacio, con la carpeta bajo el brazo y los pasos firmes, y caminé hacia la sala sin apurarme. Vi la cara de Aurelio cuando me vio aparecer con esa carpeta. Vi cómo sus ojos la reconocieron, aunque nunca la hubiera visto antes. Hay cosas que uno reconoce sin haberlas visto nunca, porque el instinto sabe lo que la razón todavía está procesando. Me señaló con el dedo y me dijo, con la voz tensa, que yo había hecho eso. Lo miré directo a los ojos. Respiré una vez y le respondí con toda la calma que había ido acumulando durante meses. Le dije que no, que él lo había hecho, que yo solamente había esperado el momento correcto. Las dos mujeres se movieron hacia adentro de la casa, y Aurelio, por primera vez desde que lo conocía, no tuvo absolutamente nada más que decir. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Estamos construyendo una comunidad de mujeres fuertes y tu presencia es muy importante. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Lo que vino después no fue rápido ni sencillo. Nunca lo es cuando se trata de deshacer lo que alguien construyó con paciencia durante años. La investigación tomó su tiempo. Citatorios, declaraciones, peritajes, días que se sentían eternos. Aurelio seguía en la casa mientras avanzaban las diligencias, porque hasta que no hubiera una medida del juez, el procedimiento tenía que seguir sus pasos. Doña Patricia nos explicó que la paciencia que yo había tenido durante meses iba a necesitarla un poco más, y la tuve. Pero mientras avanzaba el proceso, salieron a la luz cosas que yo no esperaba encontrar. Las deudas de Aurelio eran mucho más serias de lo que Marcela sabía. No eran deudas de banco, eran compromisos con prestamistas que operaban fuera de cualquier institución formal. Gente que no enviaba recordatorios por correo. Aurelio llevaba tiempo buscando dinero rápido, sin que Marcela se enterara, manteniendo esa parte de su vida completamente separada, con la misma meticulosidad con que controlaba todo lo demás. Rentar mi cuarto era parte de ese plan. Dinero inmediato, sin explicaciones. Pero lo que también salió a la luz, y esto me lo explicó la agente Vega con mucho cuidado, fue que la mujer que había venido esa tarde no era una inquilina cualquiera. Era conocida de uno de esos prestamistas. Había venido a evaluar la situación real de Aurelio, a ver si la casa era un activo disponible, a reportar lo que encontrara. Por eso se fue tan rápido cuando Aurelio le susurró algo al oído.
Había cumplido con su parte con solo entrar y mirar. Cuando me lo contaron, me quedé en silencio varios minutos. Pensé en esa mujer recorriendo mi cuarto con los ojos calculadores. Pensé en lo que calculaba de verdad y entendí que no eran las cajas del ropero. Hubo algo más, algo que cambiaría para siempre la manera en que Marcela y yo entenderíamos todo lo que habíamos vivido. Una tarde entre semana, la agente Vega me llamó y me pidió que pasara por sus oficinas. Su voz tenía ese tono cuidadoso de quien está a punto de decir algo, que sabe que va a doler y se toma el trabajo de prepararte, aunque no haya manera de suavizarlo del todo. Me senté frente a su escritorio con las manos en la falda, y ella me dijo que durante la investigación habían encontrado antecedentes de Aurelio que no eran de esta ciudad, que antes de casarse con Marcela, Aurelio había tenido una relación larga con otra mujer, que esa mujer había presentado una queja formal en algún momento, pero la retiró poco después, bajo circunstancias que la investigación no terminaba de aclarar del todo. Eso ya era suficiente para quitarme el aire, pero no era todo. Me dijo que esa mujer se llamaba Isabel, que vivía a menos de 2 horas de donde estábamos, y que antes de la boda de Marcela y Aurelio, Isabel había intentado contactar a mi hija. Le había mandado un mensaje directo por redes sociales, con la esperanza de advertirle a tiempo sobre lo que le esperaba. Un mensaje que nunca llegó a los ojos de Marcela, porque en esa época Aurelio también administraba sus redes sociales. Las contraseñas las manejaba él. Las notificaciones las revisaba él. Y ese mensaje, el que Isabel mandó con todo el valor que eso requiere, Aurelio lo borró antes de que Marcela pudiera leerlo, como si nunca hubiera existido. Me quedé en silencio varios segundos que se sintieron muy largos. Pensé en Isabel, en que una mujer que no conocía a mi hija, que no tenía ninguna obligación, intentó protegerla porque sabía exactamente lo que le esperaba, porque ella misma lo había vivido. Y Aurelio lo impidió, con la misma calma con que hacía todo lo demás. Le pedí a la agente Vega el contacto de Isabel. Esa misma noche, ya en mi cuarto con Marcela dormida en el suyo y la casa en silencio, marqué el número. Llamó varias veces. Cuando contestaron, hubo un silencio pequeño antes de que una voz de mujer dijera, «Bueno». Una voz cansada, de esas que llevan demasiado tiempo cargando algo muy pesado y ya casi no lo notan porque se acostumbraron al peso. Le dije quién era. Le dije que era la mamá de Marcela. Hubo otro silencio. Y luego, del otro lado del teléfono, escuché que Isabel empezaba a llorar. No de golpe, de esa manera contenida en que llora quien ha aprendido a no soltar todo de una vez, porque no sabe cuánto va a tardar en volver a cargarlo. Me dijo que lo sentía, que lo intentó, que cuando no recibió respuesta, pensó que Marcela había decidido no escucharla. Le dije que Marcela nunca recibió su mensaje, que Aurelio lo borró antes de que ella pudiera leerlo. Silencio largo. Después Isabel dijo que lo imaginaba, que así era él, que borraba lo que no le convenía con la misma naturalidad con que uno borra un número que ya no necesita. Le pregunté si estaría dispuesta a testificar formalmente. Un silencio más corto que el anterior. Y luego, con una firmeza que me llegó hasta los huesos, Isabel dijo que sí, que llevaba años esperando que alguien le hiciera esa pregunta, que si podía hacer algo para que otra mujer no pasara por lo que ella pasó, no iba a quedarse callada esta vez. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cama mirando la pared. Pensé en cuántas mujeres cargan historias como la de Isabel, silencios que se vuelven invisibles porque nadie se toma el trabajo de buscarlos. Pensé en cuántas están esperando que alguien marque su número. ¿Alguna vez vieron a alguien que amaban cambiar frente a sus ojos sin poder impedirlo?
¿Sintieron que se alejaba sin poder alcanzarlo? Cuéntenme en los comentarios. A veces saber que no estamos solas es lo único que nos ayuda a seguir caminando. Con el testimonio de Isabel, con los registros que yo había construido durante meses, y con el relato que Marcela finalmente decidió dar, sentada a mi lado, con la voz temblorosa pero firme, el proceso tomó un peso que ya no era posible ignorar. Marcela habló. Eso fue lo más importante de todo lo que pasó. Marcela, que durante tanto tiempo no pudo nombrar lo que vivía, que lo negó frente a mí, frente a sí misma, frente al espejo cada mañana, encontró las palabras. Las dijo despacio, como quien saca cosas muy pesadas de un lugar muy oscuro, pero las dijo, una por una. Y yo estuve ahí a su lado, y sin apresurarla, sin llenarle los silencios, sin robarle su propio relato, dejándola ser la dueña de su historia por primera vez en mucho tiempo. Con todo ese peso acumulado, el juez dictó una medida de protección que ordenaba el alejamiento inmediato de Aurelio del domicilio. No podía acercarse a la casa. No podía comunicarse con Marcela por ningún medio. No podía interferir de ninguna manera. Como la casa estaba legalmente a nombre de Marcela, la medida era clara y sin ambigüedades. Él salía. Ella se quedaba. Nadie podía reclamar nada sobre un inmueble que no era suyo. Eso fue lo que el notario y yo cuidamos sin saber del todo que lo estábamos cuidando, el día que insistí en que el nombre en los papeles fuera únicamente el de mi hija. La orden de alejamiento definitiva llegó semanas después. No hubo drama. No hubo gritos. Así son estas cosas cuando el proceso se hace bien, cuando hay meses de trabajo serio detrás. Llegaron con papeles y con personas de uniforme, y con una calma administrativa que resultó más contundente que cualquier escena cargada de emociones. Aurelio salió de esa casa con lo que cabía en 2 maletas. Me miró una vez desde la puerta con una expresión que no supe leer del todo, y que tampoco me quedé mucho tiempo analizando, porque había cosas más importantes en que poner la atención. Marcela estaba parada en el corredor con los brazos cruzados, mirando hacia la ventana. No lloró en ese momento. El llanto vendría después, como siempre, en oleadas inesperadas. Pero en ese instante estaba simplemente quieta, como quien contiene la respiración hasta que termina el momento difícil. Cuando se cerró la puerta, Marcela y yo nos quedamos solas en esa casa por primera vez en mucho tiempo. Un silencio distinto se instaló entre nosotras. No el silencio tenso de antes, ese silencio de puntillas que se caminaba para no despertar nada, para no provocar lo que se pudiera evitar, sino un silencio más parecido al que hay después de una tormenta larga, cuando el aire ya no huele a lluvia, sino a tierra mojada y a algo que todavía no tiene nombre, pero que una reconoce como comienzo. Nos sentamos en la cocina. Puse agua a hervir. Preparé 2 tazas de café y las puse sobre la mesa con sus platos pequeños de siempre. Y nos quedamos ahí, frente a frente, con las manos alrededor de la cerámica caliente, sin necesidad de llenar el espacio con palabras que todavía no estaban listas. Marcela me miró por encima de su taza y me preguntó por qué no grité esa noche, por qué no lloré, por qué no me fui cuando Aurelio me dijo que podía quedarme en la sala mientras buscaba otra opción. Respondí despacio, eligiendo bien las palabras. Le dije que gritar era lo que él esperaba, que irme era lo que él quería, y que la única manera de ganarle a alguien así es hacer exactamente lo contrario de lo que espera que hagas. Marcela asintió despacio, de esa manera que tiene cuando entiende algo que ya sabía de algún modo, pero que necesitaba escucharlo en voz alta para que terminara de acomodarse adentro. Y luego dijo, en voz muy baja, que lo sentía mucho. Le dije que no había nada que sentir de su parte, que ella no era responsable de lo que le habían hecho, que el daño que Aurelio causó
Era únicamente de Aurelio y de nadie más. Se quedó callada un momento, miró el café y luego me preguntó si podíamos poner una planta en la ventana de la cocina, que siempre le había parecido demasiado vacía. Al día siguiente compramos una. La pusimos donde le da el sol de la mañana. Esta semana le salió una hoja nueva, pequeña, enrollada todavía sobre sí misma, abriéndose con esa lentitud que tienen las cosas que crecen de verdad, que no se apuran porque saben que el tiempo que necesitan es exactamente el que tienen. La miré esta mañana antes de salir, con el café en la mano y la luz entrando oblicua por el vidrio, y pensé que así es exactamente como se reconstruye una vida, no de golpe, no con un gesto heroico que todos recuerdan, sino así, de a poco, casi sin que nadie lo vea, una hoja a la vez, y a veces, cuando todo lo demás parece incierto y una no sabe bien hacia dónde va, eso es más que suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, haz clic en el próximo video que está apareciendo en pantalla, porque la siguiente historia supera todo lo que has visto hasta ahora. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento, porque aquí seguimos contando las historias que merecen ser escuchadas.